Hola, mi nombre es Daniela Jaramillo. Soy investigadora del Grupo Ágora de la Universidad de Huelva. Muchas gracias por la invitación a el segundo Congreso Internacional de Educación Intercultural y de Género. La temática de este evento representa un tema oportuno y necesario en una era de redefinición de las configuraciones educativas, que se presenta como una verdadera oportunidad para reivindicar la importancia de la mirada inclusiva en términos culturales y de género. En este caso, les hablaré de un proyecto europeo que propone un acercamiento a la prevención e intervención de la violencia de género mediante un programa formativo para educadores y otros profesionales que trabajan con jóvenes. Utilizaremos estrategias de alfabetización mediática y de justicia restaurativa. El trabajo de nuestro grupo de investigación como expertos en educación mediática se centra en el aspecto educomunicativo del proyecto, que les presentaré hoy. Los temas que trataremos hoy incluyen la transformación de las modalidades de violencia de género a los nuevos contextos y configuraciones digitales, que dan lugar a una verdadera ciberviolencia. Por otro lado, hablaré un poco sobre el desarrollo de la competencia mediática en educadores y cómo esto puede funcionar como una herramienta para afrontar y prevenir la violencia de género. Trataré brevemente el tema de las estrategias de justicia restaurativa que son parte del proyecto y finalmente les presentaré a grandes rasgos las actividades y objetivos del mismo, así como el marco de competencias relacionadas a los medios que estamos desarrollando como parte de los cursos del proyecto. La violencia de género. Como sabemos, este es un fenómeno que se hace presente en todas las sociedades. Está arraigado en la desigualdad entre los géneros y sigue siendo prevalente. Se refiere a la violencia dirigida contra una persona debido a su género. Aunque mujeres y hombres pueden experimentarla, la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. Uno de los problemas que hemos encontrado como parte de este proyecto es la diferencia en las definiciones legales de lo que constituye y es considerado violencia de género en cada uno de los países. En Europa vemos algunas diferencias entre estas leyes y las conceptualizaciones, por lo cual eso dificulta un poco la respuesta y las posibilidades legales que tienen las víctimas al encontrarse en una situación de este tipo. La prevalencia de la violencia de género en Europa, según la Agencia Europea de Derechos Humanos, nos dice que es un fenómeno altamente prevalente. A partir de los 15 años, una de cada 20 mujeres ha sido violada. Una de cada 5 mujeres ha experimentado acoso severo, conocido como stalking. Por otro lado, una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual y una de cada 2 mujeres ha sido víctima de acoso sexual. Además, una de cada 10 mujeres a partir de los 15 años en Europa sufre o ha sufrido ciberviolencia de género, un fenómeno relacionado que explicaré a continuación. La emergencia de las redes sociales y la ubicuidad de una gran variedad de herramientas digitales han traído consigo fenómenos preocupantes, como la expansión y el crecimiento de las posibilidades de agredir y violentar a personas debido a su género. La pandemia y la necesidad de llevar a cabo la mayoría de nuestras interacciones y procesos de manera virtual ha significado un aumento en la violencia dentro del hogar y también a la ciberviolencia. La violencia sexual se refiere a cualquier acto sexual perpetrado a una persona sin su consentimiento. Esta puede adoptar la forma de violación o agresión sexual. Cuando la violencia sexual se transfiere a los contextos digitales, hablamos de diferentes tipos de violencia y vamos a definir algunos de ellos. Por un lado, la cosificación. Se dice que los acosadores suelen objetivar a sus víctimas mediante el uso de fotografías que pueden estar manipuladas y descripciones sexualmente explícitas de sus cuerpos. Las fotografías de niñas y mujeres se utilizan a menudo sin su consentimiento
y se manipulan para que aparezcan en escenas pornográficas o se puedan utilizar en otros tipos de contenidos digitales como los memes. El grooming habla de una captación de menores en línea utilizando estas redes sociales para cultivar una conexión emocional con un niño, con la finalidad de abusar sexualmente de él o explotarlo. El sexting se refiere a la creación y o envío de contenidos de naturaleza sexual sin el consentimiento de la persona que lo recibe. Y la venganza pornográfica es un acto en el que una persona difunde imágenes o contenido audiovisual de naturaleza sexual, que puede utilizarse como mecanismo de control con la pareja o como chantaje para conseguir una diversidad de objetivos. La trata también ha sido facilitada por los medios digitales, ya que expande el alcance de los agresores y facilita el trabajo de promover y captar a las víctimas de este terrible crimen. Finalmente, los vídeos de violaciones en curso, que posteriormente se utilizan para avergonzar o extorsionar, también son un fenómeno que existe ahora en nuestra sociedad. Es muy triste que se han creado plataformas especializadas para este tipo de contenidos y han tenido bastantes repercusiones muy fuertes en las víctimas, incluso llegando al suicidio. Por otro lado, la violencia psicológica se define como cualquier acto que cause un daño psicológico en un individuo. Esta violencia puede adoptar la forma de coacción, difamación, insultos verbales o acoso. La ciberviolencia psicológica es bastante prevalente, como dijimos antes. Incluye las amenazas de violencia física o sexual, pero con el intento de causar miedo y malestar en la víctima. Y esa es la clave de la violencia psicológica, el miedo que causa en la víctima. En el caso del ciberacoso puede incluir el uso de imágenes o contenido audiovisual. El Google bombing, en el contexto de la violencia psicológica de género, se refiere a la optimización deliberada de la información y los sitios web maliciosos en línea, de modo que cuando las personas buscan a la víctima, se ven inmediatamente envueltos en un contenido difamatorio que se visibiliza por medio de las herramientas disponibles en Google. El doxing se refiere a la recuperación y publicación no autorizada, a menudo mediante hacking, de información personal de una persona. Esto puede incluir nombres completos, direcciones, teléfono y datos de la familia y los niños. Los discursos del odio, que son tan prevalentes ahora en nuestra sociedad, afectan también de manera especial a las personas por razón de su género. Se atacan, amenazan, denigran e insultan a estas personas y causa mucho miedo y estrés. Los ataques grupales y las turbas hostiles incluyen cientos o miles de personas que por medio de herramientas digitales se agrupan y organizan para acosar sistemáticamente a la víctima. Finalmente, vemos el uso de las herramientas digitales para el control y la vigilancia de la pareja. La violencia económica es también muy utilizada en casos de violencia de género. Hablamos de la restricción al acceso a los recursos financieros, la educación o el mercado laboral, así como el incumplimiento de las responsabilidades económicas, como se puede decir en el caso de la pensión alimenticia. Cuando este fenómeno trasciende a los contextos digitales, hablamos de un abuso financiero por medios electrónicos. Por supuesto, el objetivo de este fenómeno es el ejercer esta presión financiera sobre la víctima. Por lo general es la pareja íntima del agresor. En el caso del uso de medios digitales, se puede hablar del tema del robo de la identidad, la creación de puntuaciones negativas en la historia crediticia de la persona o incluso la denegación del acceso a las cuentas, siempre con este objetivo de controlar. Ahora vamos a ver un poco el proyecto específico del que estamos hablando, el proyecto A Chance for Change, Empowerment and Restoration. En sus primeras etapas, lo que hicimos fue unos grupos focales de educadores y profesionales que trabajan con jóvenes.
y para hablar con ellos y ver qué necesidades y qué situaciones se encuentran en estos contextos. Sobre todo voy a hablarles de los temas relacionados a los medios y cómo la educación mediática podría ser una herramienta. Entonces, ¿qué problemas y necesidades relacionadas a la violencia y roles de género en los medios? Entonces, en primer lugar, hablamos de las representaciones mediáticas del amor, que no permiten muchas veces que se desarrollen relaciones de amor saludable. ¿Por qué? Porque estas representaciones son problemáticas, muchas veces son violentas y los tipos de contenidos que están consumiendo los jóvenes y los comportamientos en los que ellos están cayendo muchas veces son problemáticos para el desarrollo de relaciones de amor saludable. Nos hablan los profesionales que trabajan con jóvenes de la necesidad de desarrollar más procesos de inteligencia emocional en los jóvenes y también los docentes y otros profesionales para poder tratar estos temas, afrontarlos y también intervenir cuando ya se dan. Hablamos también de los estereotipos de género. Estos estereotipos se perpetúan, por supuesto, en contextos presenciales y también en las redes y en los medios. Se construyen, por supuesto, mediante la creación y el consumo de contenidos, como la música, como veremos más adelante. Por otro lado, los profesionales que trabajan con jóvenes nos hablan de la importancia de identificar las señales y los comportamientos de control y abuso psicológico, el aislamiento mediante el uso de herramientas tecnológicas y la creación y difusión de contenidos íntimos o de naturaleza sexual. Otro de los problemas de los que hablan estos profesionales es la necesidad de unificar los conceptos. En este sentido, nos piden, nos revelan que hay una falta de consenso sobre lo que constituye o no violencia de género. Las definiciones legales, nos dicen los profesionales, no recogen la realidad en los contextos juveniles y la ausencia de políticas a nivel de centro hace muy difícil que ellos puedan afrontar estas situaciones en muchos casos. Finalmente, ellos nos hablan de la necesidad realmente de programas de formación en este sentido. La formación necesita abarcar temas como las estrategias para afrontar casos de violencia de género, también cómo hablar de estos temas que son tan delicados y en muchos casos ideológicos, y también cómo entablar diálogos con las familias, ya que muchos de estos jóvenes son menores de edad y es necesario que sus familias sean parte de estos diálogos. El tema del que hablaremos es la competencia mediática. La competencia mediática ha sido identificada como parte esencial del trabajo docente y cualquier profesional que trabaja con jóvenes. De esta forma, el proyecto A Chance for Change le da un papel protagónico en un marco de competencias que pretende afrontar y prevenir instancias de violencia de género en los jóvenes. En esta sección explicaré la adaptación de teorías ampliamente aceptadas sobre competencia mediática al contexto juvenil y a la problemática de la violencia de género. La competencia mediática ha sido definida como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes con respecto a los medios y las TIC, considerando sus configuraciones, lenguajes y funcionalidades. Los dos ámbitos que se identifican en el proceso y las actuaciones relacionadas a los medios y a la tecnología son los ámbitos del análisis y de la expresión. El análisis se refiere a la interpretación y al consumo de información. Y la expresión se refiere a la creación, a la difusión de contenidos. En la actualidad se dice que las personas que utilizan, por ejemplo, las redes sociales suelen llevar a cabo una acción que combina estas dos. Y se dice que existe realmente un prosumo, que quiere decir la producción y consumo de contenidos, que es simultáneo. En este caso, un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando estamos en nuestra red social, en nuestro muro, y compartimos algo que aparece en nuestro muro. Esto requiere
Esto requiere un proceso de pensamiento crítico, ya que decidimos que este contenido es valioso. A veces comentamos dentro del mismo y lo modificamos por medio de la expresión de nuestras opiniones o pensamientos sobre este contenido. Y esto es lo que se llamaría el proceso del prosumo, del prosumidor, que consume el contenido y lo produce a la vez. Por otro lado, en la actualidad, por supuesto, vivimos en la era del contenido generado por el usuario. Una era en la que cualquier persona puede crear contenido y difundirlo por medio de las redes sociales. La viralización de ese contenido ya depende de otros factores, pero la creación y difusión pública está abierta a cualquier persona que tenga acceso a un ordenador y a una conexión a Internet o incluso a un móvil. Por otro lado, las dimensiones propuestas dentro de la competencia mediática se refieren a 6 diferentes áreas. Por un lado vemos los lenguajes, que incluyen lenguajes textuales, pueden incluir lenguajes visuales y también los diferentes símbolos que caracterizan las nuevas representaciones mediáticas, como pueden ser los hashtags, los emoticonos, etc. Por otro lado, la tecnología, que nos habla de las estructuras, de las herramientas, de la parte instrumental y en muchos casos también un poco una comprensión de cómo funcionan estas estructuras tecnológicas y los algoritmos. En tercer lugar, hablamos un poco de la interacción, de esa relación entre los usuarios, de la etiqueta dentro de la red y de qué es aceptable y qué no se debe hacer dentro de estos contextos. La producción y difusión son aspectos importantes también dentro de este proceso, que nos dice que el hecho de crear contenidos no es un hecho aislado, que es necesario tener competencias instrumentales para crearlo, pero también competencias relacionadas a la ética y a los valores que permiten que sepamos qué es lo correcto. Esto incluye, por ejemplo, el uso de materiales que están sujetos a derechos de autor y también a lo que hablábamos antes, la creación de ciertos contenidos que pueden ser problemáticos en temas de intimidad, en temas de violencia y de acoso. Por otro lado, tenemos la dimensión de la ideología y valores. Esta es una dimensión que, por supuesto, también abarca otras de las dimensiones, pero nos habla de este proceso de decisión en el que nuestros valores y lo que es correcto se separa de lo que está mal. Y dentro de esto, por supuesto, hablamos de los diferentes niveles y comportamientos que pueden constituir violencia de género. Finalmente, la estética nos habla más del aspecto que hace que un contenido sea atractivo o no. Y esto, por supuesto, requiere también ciertas competencias y una adaptación a los diferentes formatos de las plataformas. Dentro del proyecto Chance for Change, hablamos un poco del análisis de contenidos mediáticos que pueden estar relacionados a la violencia de género y a los estereotipos problemáticos de género. Por otro lado, hablamos de la creación de contenidos que nos pueden ayudar, sobre todo para los profesionales que trabajan con jóvenes, que puedan querer trabajar esta creación de contenidos. Y finalmente, la identificación de comportamientos problemáticos, que en muchos casos pueden estar mediados por dispositivos tecnológicos y que por otro lado se pueden prevenir por medio de este tipo de competencias, unidas, por supuesto, a la justicia restaurativa que hablábamos antes. A continuación, veremos algunos ejemplos de contenidos y de tratamiento de este tipo de contenidos mediáticos a nivel global que han intentado presentar la naturaleza problemática de algunos contenidos, como en algunos casos puede ser la música, los retos en las redes sociales y la objetivación de la mujer en la publicidad. También hablaremos sobre las maneras en que se ha utilizado los medios como herramienta de visibilización en movimientos activistas que han tenido gran calado en la actualidad y que están muy relacionados con la violencia de género. En primer lugar, la objetivación de la mujer ha sido parte de la naturaleza de la publicidad tradicional y se está volviendo también parte del tema del marketing mediante influencers. Los influencers y la cultura participativa de la red promueve esta imagen perfecta de la mujer y de la sociedad en general. Entonces vamos a ver un ejemplo de un vídeo que visibiliza este manejo de
de las herramientas digitales para editar una imagen. En primer lugar, vemos este proceso de producción. El aprendizaje de cómo funcionan los procesos de producción nos ayudan a comprender la parte problemática de las representaciones mediáticas. La edición de las imágenes y el uso de diferentes herramientas como la luz y Photoshop, por ejemplo, nos permiten comprender un poco más cuáles son las imágenes que nos están dando. En este caso es una imagen de publicidad tradicional, pero nos ayudan también a comprender cómo funcionan estas representaciones en las redes sociales. Entonces ahí podemos ver cómo cambia de una mujer normal a la imagen altamente manipulada de las redes. Por otro lado, el reggaetón es un tipo de música que es muy popular en la actualidad, sobre todo con los jóvenes. Y vemos que han habido campañas para visibilizar el carácter violento y agresivo de estas letras y la importancia de pensar en los contenidos que consumimos. En Colombia se dio la campaña Usa la razón, una campaña que permite ver de manera visual las letras propuestas por diferentes músicos bastante populares de reggaetón. Entonces, por un lado vemos una mujer clavada a la pared, que es parte de la letra de una canción de Arcángel, que dice: si fueras un clavo y yo un martillo, quisiera clavarte. Por otro lado, vemos la canción de Daddy Yankee, donde dice: a ella le gusta que le den duro y se la coman. Entonces, esta campaña es interesante para los fines del proyecto porque ayudan, nos dan ideas de cómo se puede llegar a la juventud. Por un lado, el representar de manera visual la agresividad textual y musical de estos géneros artísticos ayuda a que los jóvenes comprendan tal vez el impacto que pueden tener este tipo de letras y el consumo de este tipo de contenidos. Por otro lado, en el entorno influencer y en el ecosistema de los influencers, de las redes sociales, vemos los retos. Los retos se refieren a fenómenos en que los influencers o campañas diferentes que se dan en las redes sociales intentan que las personas hagan algo y modelen algún tipo de comportamiento. En este caso vemos el reto de la cintura A4. Entonces este fue un reto que se volvió bastante viral entre los jóvenes, entre las jóvenes especialmente, y lo que se pedía era que las mujeres intenten medir su cintura con un folio A4. Nos podemos imaginar que esta es una cintura bastante pequeña, casi imposible de alcanzar, y se hizo viral. Entonces vemos cómo los influencers y los diferentes fenómenos social mediáticos tienen un impacto bastante importante en el comportamiento de la juventud. Esto tiene que ver, por supuesto, con la apariencia física y también con diferentes fenómenos relacionados al acoso, al ciberacoso y a la violencia de naturaleza sexual y violencia de género. Podemos ver que también se ha instrumentalizado las redes sociales para visibilizar fenómenos problemáticos relacionados a la violencia de género. En este caso, vemos un poco cómo ha crecido el movimiento Me Too, un movimiento bastante popular a nivel global. Aquí vemos un mapa del uso del hashtag en las primeras 12 horas desde que emergió en 2017, en las primeras 12 horas, en estas 3 redes sociales. Entonces vemos cómo los movimientos y los discursos relacionados a la violencia, en este caso violencia sexual, son bastante prevalentes en las redes y que la juventud está consumiendo estas historias de violencia y la prevalencia de ellas. Esto hace que el tema sea un tema necesario y actual del que podemos hablar con la juventud, porque es un tema que para ellos es visible en las noticias, en los medios tradicionales y por supuesto en las redes sociales.
Este es el caso del movimiento Me Too, que también ha derivado en movimientos más locales en España y en Latinoamérica, por supuesto, de otros reclamos relacionados a temas de género. Entonces, el alcance del movimiento Me Too es bastante amplio. Nos muestra cómo se pueden instrumentalizar las redes sociales para crear contenidos de gran interés y de gran poder para visibilizar problemas de carácter sexual y problemas que están relacionados con el género. Otros movimientos alrededor del mundo han utilizado este hashtag para visibilizar sus propios reclamos. Ese es el caso de movimientos relacionados a la violencia de género y a los feminicidios en México y en Latinoamérica. Y por supuesto, en España hemos visto también esto en casos altamente mediáticos de violencia sexual que se han dado, ¿no? Entonces, es interesante visibilizar esto también en un programa formativo donde tal vez los educadores y los profesionales que trabajan con jóvenes no conocen cómo ellos pueden usar estos ejemplos en su aula. Y entonces, en este caso vamos a ver un poco cómo este movimiento se ha adaptado a dos de las redes más visibles en la actualidad. Esto es interesante porque estas dos redes que vamos a ver son redes que tradicionalmente se han considerado redes más para el ocio o para la influencia relacionada al estilo de vida. Pero en este caso se utilizan para un activismo y un activismo bastante íntimo. Entonces, por un lado vamos a ver a TikTok. Vamos a ver un challenge o un reto de TikTok. Como les decía antes, se busca que la gente utilice en TikTok cierto audio, ciertas características de la plataforma usando sus funcionalidades para visibilizar el problema del abuso sexual. Entonces, no quise compartir un video real de TikTok y he creado uno utilizando ilustraciones para que puedan ver cómo esto se desarrolla. Aquí podemos ver cómo se utilizan las burbujas de texto para contar la historia, incluyendo la edad de la víctima, la edad del agresor, los efectos de la agresión y cómo pasó. Por otro lado, el reto pedía que las víctimas utilicen pintura en sus manos para mostrar las partes de su cuerpo que fueron abusadas. Este reto es bastante viral en TikTok y aparece y es muy prevalente. Por otro lado, vemos en Instagram cómo se han desarrollado grupos universitarios de estudiantes que quieren visibilizar el fenómeno del abuso y el acoso sexual en la universidad. En este caso, vemos cómo crean una marca bastante representativa dentro de los posts de Instagram y tienen un formato determinado. Por un lado, ponen una advertencia del tipo de historia que van a contar y por otro, cuentan historias que tienen muchísimo detalle, pero son anónimas. De esta forma, las víctimas de violencia sexual en la universidad no se sienten solas, no se sienten que su caso es un caso aislado, sino que se pueden sentir acompañadas por una comunidad creada en una red social alrededor de la solución y la prevención y la intervención de la violencia sexual en este contexto. Estos dos casos nos muestran cómo se puede instrumentalizar las redes sociales y la creación de contenidos para dar apoyo y para tal vez ser como una historia para prevenir también este tipo de violencia y para mostrar también a los posibles agresores que esto es un problema, que en muchos casos se piensa que realmente una víctima se está quejando de una cosa que no es real, pero esto nos muestra que sí es un problema más sistémico y nos da los casos y las historias de la víctima, ¿no? Entonces es bastante interesante este uso de las redes sociales. Finalmente, vamos a hablar del proyecto A Chance for Change. En esta sección nos adentraremos en el proyecto, los países que participan y los elementos que lo hacen único y necesario en el ecosistema actual. El proyecto A Chance for Change es un consorcio de 6 países.
entre los que están el Reino Unido, España, Italia, Francia, Chipre y Grecia. Entre los expertos multidisciplinares en este consorcio vemos en primer lugar nuestro experto en justicia restaurativa en Reino Unido, nosotros que hemos sido incluidos por nuestra experiencia en competencia mediática y por supuesto varios ONGs y otros centros expertos en la formación de profesores y en competencias generales de los docentes y los profesionales de la juventud. Las actividades del proyecto ha incluido el análisis de marcos de competencias que hablé antes. Hemos analizado los marcos de competencias más importantes para docentes y sobre todo incluyendo la competencia mediática, y hemos buscado también marcos de competencias que puedan incluir estrategias de justicia restaurativa. Por otro lado, hemos llevado a cabo grupos focales en cada uno de los países y hemos hecho encuestas a los profesionales. En el último mes hemos terminado el diseño del marco de competencias en el que se basarán los cursos digitales, los cursos virtuales que estamos creando. Ahora estamos trabajando en la estructura del curso online y llevaremos a cabo la producción y difusión de estos cursos y, por supuesto, eventos multiplicadores que permitirán esta visibilidad del proyecto. El acercamiento multidisciplinar, como mencioné antes, incluye la competencia mediática y la justicia restaurativa. La justicia restaurativa habla de estrategias que pretenden prevenir que el problema se vuelva recurrente. Entonces nos habla de llevar a cabo una reflexión que incluye al agresor y a la víctima para poder llegar a una prevención cuando hay un caso de violencia. Esto es interesante, pero por supuesto es controvertido, por lo que seguimos analizando los resultados de nuestras encuestas para ver qué estrategias realmente son las más útiles para los contextos de jóvenes, ya que hay varias dificultades legales y, por supuesto, porque son menores de edad muchos de ellos, las soluciones que se propongan tienen que estar adaptadas a un contexto juvenil de menores. En el tema de la competencia mediática, sí hablamos de esta comprensión de las estructuras mediáticas y cómo afectan los casos de violencia de género y cómo se podrían utilizar e instrumentalizar para la prevención de la violencia, incluidos el tema de los roles de género y, por supuesto, tomando en cuenta esta interseccionalidad que hablábamos antes, la interseccionalidad existente, que realmente requiere una customización de los cursos para poder alcanzar a la diversidad de los jóvenes con los que trabajan nuestros profesionales. Vamos a ver un poco el marco de competencias. Entonces, como podemos ver, el marco de competencias que proponemos tiene tres aspectos. Por un lado, al ver la necesidad que hemos detectado en los profesionales que trabajan con jóvenes sobre la conceptualización del tema de la violencia de género, hemos creado una sección entera sobre la pedagogía de género enfocada en la violencia. Entonces, aquí hablamos de una conceptualización de la violencia de género y una introducción a los marcos legales relacionados a esta violencia de género en Europa, incluyendo los países que están incluidos en el consorcio, lo cual esta dimensión europea le da una visión amplia del problema. Por otro lado, vamos a ver un poco el tema de la identidad, los roles y los estereotipos de género existentes en los medios y en cada una de estas sociedades. Por supuesto, para terminar este primer módulo, las estrategias para afrontar estas situaciones de violencia nos ayudarán en el trabajo con jóvenes, en contextos juveniles. Por otro lado, se habla de la justicia restaurativa. En primer lugar, esta comprensión del paradigma de justicia restaurativa, comprender a qué nos referimos. La herramienta, cómo ésta se puede convertir en una herramienta ante la violencia de género. Los elementos multidisciplinares de la justicia restaurativa incluyen este aprendizaje social y emocional, comprender al otro, tratar de ponernos en sus zapatos. Por supuesto, la justicia restaurativa como herramienta de conciliación
y el acercamiento holístico que ésta representa para alcanzar un balance de poder. Finalmente, hablamos de la interseccionalidad y cómo la justicia restaurativa puede representar un acercamiento inclusivo para un colectivo que es diverso, que es el colectivo de la juventud. Finalmente, hablamos ya de la educación mediática. Aquí hablaremos un poco de los fundamentos, como hemos hablado antes, de las teorías en las que está basada la educación mediática y el desarrollo de competencias. Por supuesto, el uso de los medios de manera segura por medio del aprendizaje de los fenómenos problemáticos de ciberviolencia de género y las representaciones. También el uso de los medios y dispositivos de manera creativa para implementar pedagogías de género. Aquí hablamos de que los docentes aprendan a instrumentalizar estas herramientas y estos dispositivos para adaptar los contenidos a contenidos que sean útiles para ellos y para sus estudiantes, para poder afrontar y cambiar perspectivas problemáticas sobre el género. Y finalmente, el uso de estos medios en la formación por pares y en el aprendizaje formal e informal para la prevención de la violencia de género. Entonces, aquí podemos ver cómo el marco de competencias tiene 3 áreas amplias e intenta realmente alcanzar estas necesidades específicas de nuestros trabajadores con jóvenes. Para terminar, es importante tomar en cuenta que la violencia de género es un problema complejo, que requiere acercamientos multidisciplinares. Los medios y las herramientas digitales tienen un papel protagónico en el imaginario relacionado al género y al amor. Nuestros profesionales que trabajan con jóvenes nos hacen ver que esta es una realidad, que los comportamientos y las imágenes, los imaginarios que tiene la juventud están completamente relacionados a los medios y a los comportamientos que ellos llevan a cabo dentro de las redes sociales y las imágenes que son prevalentes dentro de las mismas. Por otro lado, la formación de los profesionales que trabajan con la juventud puede ayudar a la prevención e intervención en contextos de jóvenes. Y finalmente, el nuevo contexto digital y educativo que ha sido causado por la pandemia del COVID requiere nuevas formas de afrontar problemas existentes como la violencia de género. Aquí tenemos un poco las referencias que he utilizado para esta presentación. Este es un código QR, entonces con el móvil lo pueden escanear y acceder a las referencias. Y finalmente, aquí tienen mis datos de contacto, por si tienen cualquier pregunta, duda o comentario. Por un lado, mi Twitter, mi correo, y aquí tienen otro código QR que los lleva a la página del proyecto, donde pueden apuntarse a nuestro newsletter y también saber cuándo se llevan a cabo diferentes eventos o el curso online al que pueden tener acceso cualquier persona que trabaja con jóvenes o cualquier persona interesada en saber más sobre esto. Gracias.